del Teatro Teresa Carreño se realiza la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra. Juan Pablo Palma nos trae los detalles a esta hora. Adelante. Elegir a sus gobernantes municipales. Así es, María de los Ángeles. A esta hora los saludamos desde el Complejo Cultural Teresa Carreño, donde se está dando inicio a la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra. Más de 600 invitados internacionales de al menos 80 países están presentes. Escuchamos de inmediato a Rander Peña, quien es coordinador de la Internacional Antifascista, quien a esta hora está dando sus palabras de inicio de actividad de esta cumbre. Escuchamos de inmediato. De los jóvenes en cada uno de los circuitos comunales que son los territorios en el país. Es una democracia de nuevo tipo, democracia a tiempo completo, democracia permanente, porque en Venezuela si nosotros hemos buscado rescatar es la condición de la naturaleza misma de la democracia y el hecho democrático. En Venezuela no entendemos, queridos compañeros y compañeras, la democracia como un momento en el que nos convocamos cada 4 años, cada 5 años para elegir a alguien. No. En Venezuela nosotros entendemos la democracia como un hecho permanente, cotidiano, de todos los días, de manera permanente, el ejercicio protagónico, decisor de nuestro pueblo. Y ese método democrático es lo que estamos practicando en Venezuela y nos sentimos orgullosos de que el mundo entero pueda venir a ver el ejercicio de la democracia este próximo domingo 27 de julio. Pero queridos compañeros y compañeras, en medio de ese escenario nacional que ustedes han visto, hay escenarios regionales y globales que se van llevando. El cambio de época que vivimos nos impacta a todos. Cambio de época que el imperialismo norteamericano no ha visto muy bien. Al contrario, ese cambio de época que los pueblos han venido pariendo, forjando a través de sus luchas, ha generado por parte del imperialismo norteamericano reacciones muy agresivas, criminales, acciones que pretenden, a través de su implementación, extinguir la vida misma, extinguir a la humanidad. Hablamos puntualmente del resurgimiento del fascismo en estos tiempos. Cada país, cada situación va viendo cómo la derecha va agravando sus acciones sin importar lo que hace para conseguir el cumplimiento de sus fines. Lo hemos dicho en cada uno de los espacios, querido hermano canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, a quien le pido un fuerte aplauso por parte de esta sala. Lo hemos hablado en cada uno de los espacios, querido hermano canciller, que el fascismo es el estado de excepción del imperialismo en decadencia. Y cuando ese imperialismo se asume que está en una etapa de retroceso, busca emplear acciones mucho más agresivas, contundentes, para mantener sus privilegios. Lo vemos en Medio Oriente, los vemos en América Latina, y esta cumbre de los pueblos por la paz y en contra de la guerra tiene ese propósito. Durante el día de hoy, poder discutir, hablar sobre cada uno de los eventos que van fijando la agenda política regional y global. Pero la reflexión es insuficiente si no la acompañamos con una agenda de acción concreta que nos permita a los pueblos poder avanzar con decisión firme. Porque si algo tiene esta generación de las distintas edades que nos encontramos en esta sala y en los pueblos del mundo, es que tenemos la noble obligación de salvar a la humanidad. La obligación de estos tiempos, la obligación de cada uno de nosotros es salvarla de las agresiones que el fascismo en sus formas distintas está intentando. Querido hermano canciller, panelistas, compañeros y compañeras presentes, la cumbre por la paz y en contra de la guerra, queridos compañeros y compañeras, que además se da en un momento muy importante para Venezuela, pero puntualmente para Caracas. Hoy es día de Caracas y agradecemos que nos acompañen en la capital de la República Bolivariana de Venezuela en estos días. Tendrá al final del día el propósito de poder elevar a cada una de nuestras autoridades, pero además elevar
a cada uno de los dirigentes de nuestros partidos y movimientos sociales un plan de articulación eficiente y política que no solamente plantee los escenarios de resistencia política, popular, humana, ante las agresiones del fascismo, sino que nos permita tomar la delantera y la ofensiva política. Basta ya de la resistencia pasiva, basta ya de nosotros mirar cómo el enemigo intenta agredirnos y simplemente buscar protegernos para no ser extinguidos. No, la etapa en estos tiempos nos exige una posición mucho más activa, decidida, para pasar al frente e impedir el paso, como lo refiriera el oráculo del guerrero, al enemigo de la humanidad. Dicho esto, queridos compañeros y compañeras, quisiéramos dejar en el uso de la palabra a los panelistas para que en este primer panel de instalación podamos cerrar finalmente con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, quien en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros le dará la bienvenida a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Con esto quisiera dejar en el uso de la palabra a Socorro Gómez, compañera militante del Brasil, compañera militante de las causas justas latinoamericanas, para que pudieras dirigir tus primeras palabras a cada uno de estos dirigentes, líderes y lideresas del mundo. Adelante, querida compañera, hermana. Reiteramos ahora que nos encontramos en el Complejo Cultural Teresa Carreño, en la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra. Hemos escuchado a Rander Peña, él es coordinador de la Internacional Antifascista, quien está presentando a Socorro Gómez del Centro Brasileiro de Solidaridad de los Pueblos en Lucha por la Paz, quien es una de las ponentes de esta cumbre. Escuchamos de inmediato. E ao ministro de Relações Exteriores, senhor Ivan Gil, ao querido companheiro Rander Pena, coordenador da Internacional Antifascista, a quem agradeço imensamente o honroso convite. Trago aqui, companheiros, com emoção, uma saudação desde o Brasil, onde a nossa organização, o SEBRAPAZ, Centro Brasileiro de Solidariedade e Luta dos Povos pela Paz, empenha-se ao lado de outras organizações sociais e forças progressistas e internacionalistas em ações pela paz mundial, em solidariedade com todos os países e povos agredidos ou sob ameaça de agressão por parte das potências imperialistas ocidentais, principalmente o imperialismo estadunidense. Nossa palavra, diante da estratégia e ações dessas potências, é de denúncia, condenación y también de esperanza. Bien, ahí escuchábamos hace pocos minutos lo que era la intervención del secretario ejecutivo del ALBA TCP, Rander Peña, en lo que es el desarrollo de esta Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra que se realiza desde los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Bien. Así es, Venezuela se genera información a esta hora desde el Teatro Teresa Carreño. De inmediato nos conectamos. Un cuartel general de intervenciones. La actuación del Comando Sur no es defensiva. Actúan como sus portavoces de forma agresiva, ofensiva y orientada a garantizar los intereses geopolíticos, pero de los Estados Unidos. Este comando trabaja en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas locales de varios países, promoviendo frecuentemente la adoctrinación, el entrenamiento contrainsurgente y la lealtad a los intereses de Washington. Es una forma moderna de tutela militar. Y no podemos olvidar la cuarta flota de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, reactivada en 2008, cuando era presidente, fue instalada cuando era presidente el comandante Hugo Chávez. Y él decía, el imperialismo estadounidense, cuando el comandante Chávez reclamó por esa base. ¿Por qué tenemos esa base en nuestra región? Es para ayudar a nuestros enemigos. Ustedes saben quiénes son nuestros enemigos. Primero querían ir contra la República Bolivariana de Venezuela y después querían ir contra los gobiernos progresistas de nuestro continente. La militarización, compañeros, en la región se cruza con los intereses económicos y políticos del capital transnacional, los recursos naturales de América Latina, el petróleo, el litio, el agua
dulce, la biodiversidad, las tierras raras, que son muy codiciadas, son vistos como activos estratégicos por las potencias imperialistas. La ofensiva contra la Amazonia, los intentos de controlar el presal brasileño, la codicia por el litio boliviano y argentino son ejemplos flagrantes de esta nueva carrera neocolonial, ahora también sustentada por la tecnología de guerra híbrida, ciberataques y lawfare. Compañeros y compañeras, no podemos quedarnos callados ante esta nueva escalada imperialista. Tenemos que fortalecer los mecanismos de unidad, los mecanismos que ya tenemos como la CELAC, reactivar el UNASUR, darle fuerza a UNASUR, construir y fortalecer alianzas con los BRICS, integrando países y pueblos como Venezuela que van a darle una gran contribución, incluso con su mayor reserva de petróleo puede ayudar a esto. Ante todo esto, todo ese ataque, toda esa procura de dividir los estados y los países, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer la unión de los pueblos del sur global, ampliar la movilización popular, tener una solidaridad activa y denunciar permanentemente en los foros internacionales. Tenemos que fortalecer los mecanismos de integración, incluyendo nuevos miembros como Venezuela en los BRICS, a la CELAC, en el G77 más Chinas, el movimiento de los no alineados. Tenemos que defender el comercio en monedas internacionales, los bancos de desarrollo regionales, las alianzas estratégicas entre naciones soberanas, pero sobre todo tenemos que crear una gran lucha, entendiendo que la lucha por la paz en la actualidad está vinculada y es esencial a la lucha antiimperialista, porque no habrá paz si hay dominación, no habrá paz si hay opresión, no habrá paz si hay saqueo, si hay robo, no habrá paz si hay genocidio en Palestina. Y el genocidio en Palestina no solamente mata a los palestinos, ese pueblo heroico, sino que también mata a cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Están asesinándonos, están matando a la humanidad y nosotros estamos aquí trayendo ese grito, es el grito de una humanidad humana, es un grito antifascista. Por eso hoy más que nunca es necesario tener la unidad antifascista, la unidad antiimperialista para conquistar nuestra paz. Afuera las sanciones, bajo el imperialismo, fuera el imperialismo. Viva la autodeterminación de los pueblos, viva el nuevo orden multipolar, viva el pueblo palestino con su determinación de tener su Estado libre e independiente. Muchas gracias, compañeros. Gómez, una de las panelistas acá en la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra. Fue contundente al pedir que se fortalezcan mecanismos de integración como UNASUR, como los BRICS, como CELAC, el movimiento de los países no alineados. No hay paz con dominación, con genocidio. Pidió una que vivan los pueblos de América Latina. Alerta. Si hay alguna suerte. Si hay alguna suerte que tiene el imperialismo norteamericano, será vivir con miedo, con desconfianza. Es la suerte de todo imperialismo, es la suerte de toda potencia. Socorro comentaba algo que es muy importante. Venezuela intentar disminuir sus capacidades a través de impactarla en su principal sector e industria que permite los ingresos nacionales, como el sector petrolero, por ser Venezuela la principal reserva petrolera del mundo, indudablemente es un motivo de ataque. Pero si hay algún real, verdadero motivo de atacar a nuestros pueblos, atacar a nuestras revoluciones, atacar los proyectos políticos como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, es porque nuestros pueblos traen consigo y con su gente una de las principales reservas morales, políticas del mundo. Por eso nos atacan. Y con eso yo quisiera dejar en el uso de la palabra, queridos compañeros y compañeras,
a un epicentro de esa reserva moral del mundo, a un pueblo que ha venido en resistencia heroica, dando ejemplo de fuerza, de heroicidad, de hazaña, es el pueblo palestino. Yo quisiera que con un fuerte aplauso dejáramos en el uso de la palabra al compañero Ahmed Taleb Maruf, miembro del Consejo Nacional Palestino y activista político palestino de las comunidades palestinas en Europa. ¡Viva Palestina! Hasta el mar, Palestina vencerá. Están presentando a Almasa Ahmed Mansour, miembro del Consejo Nacional Palestino y activista político palestino de las comunidades palestinas en Europa. Compañeros Rander, compañeros de la tribuna, compañeros, camaradas, amigos, hermanos, colegas presentes en la sala. Al comienzo de este encuentro me permito solicitar respetuosamente a todos los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de los mártires cuyas almas cayeron defendiendo los valores de la justicia, la libertad y la dignidad humana. Estamos escuchando, en este momento han pedido un minuto de silencio el panelista del Consejo Nacional de Palestina, activista por la paz, por reiterando el genocidio que Permítanme también expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al Instituto Libertador Simón Bolívar por su amable invitación a participar en esta cumbre histórica y extendemos nuestro reconocimiento por sus incansables esfuerzos en pro de la paz, la seguridad y la justicia a nivel mundial. Yo vengo de Palestina, les traigo un saludo fraternal, solidario, de un pueblo que lucha heroicamente a diario, una lucha constante. Un saludo de la dirección palestina, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, que luchan y resisten la agresión constante del sionismo apoyado por Estados Unidos. Nuestro pueblo les manda un saludo y agradecimiento por las muestras de solidaridad, las muestras de hermandad, las muestras de la lucha en favor de los derechos inalienables del pueblo palestino. Señores, vivimos hoy una de las etapas más cruciales de la historia de la humanidad. La civilización moderna y los pueblos del mundo enfrentan a una embestida brutal, salvaje, por parte del imperialismo global, liderado por Estados Unidos, que busca imponer su hegemonía mediante la fuerza militar y el sometimiento, ignorando el derecho internacional, la legalidad internacional y el derecho internacional humanitario. Se trata en muchos sentidos de una regresión hacia la ley del más fuerte, una especie de la ley de la selva. Todos sabemos que lo que hay hoy llamamos derecho internacional y la legalidad internacional no nacieron como obsequio ni concesiones graciosas, son el fruto de grandes sacrificios, millones de víctimas en Europa, destrucción masiva, crisis económica profunda y posterior acuerdos, compromisos y cooperación entre naciones. Por esto, estos principios deben de ser defendidos con firmeza. Desde esta perspectiva y como pueblo palestino, víctima directa y constante
de las políticas del unilateralismo y de la hipocresía política occidental que el pueblo palestino sufre a diario, de la desigualdad, de la doble rasero, la política de doble rasero que aplican en zonas geográficas y en Palestina, no cuentan con ello. Desde esta perspectiva y víctima directa constante de las políticas de la hipocresía occidental, subrayamos la urgente necesidad de unir los esfuerzos globales para establecer un nuevo orden mundial, más justo, más equitativo e inclusivo. Un sistema que se fundamente en el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre pueblos, el rechazo absoluto al racismo y la creación de oportunidades equitativas para todas las naciones, en pos del bienestar común y del desarrollo sostenible. Es en este contexto que valoramos altamente la iniciativa del presidente Nicolás Maduro para convocar una conferencia internacional por la paz como una respuesta concreta a las políticas del neocolonialismo. Por ello, hacemos un llamado a todos. Bien, ahí lo veíamos también lo que es la intervención de los invitados internacionales que acuden el día de hoy a la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra, invitados directamente desde Brasil y Palestina, quienes precisamente destacaban el rol fundamental de este evento, el cual es fomentar la integración de los pueblos que luchan por su soberanía. Bueno, vamos ahora y retornamos nuevamente a la Cumbre de los Pueblos porque hay una intervención en este momento del canciller. Vamos a ver. Fadi Al-Sabén, un aplauso al pueblo palestino a través de ti. Excelentísimo embajador Boutros Mi, que me dice que está por allí, embajador de la República Socialista de Vietnam, viceministros, viceministras, compañeras, compañeros de los movimientos sociales, compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, camaradas, todos y todas. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a esta Caracas que hoy celebra su aniversario, como lo decía Rander en la mañana. Esta Caracas rebelde, esta Caracas revolucionaria, esta Caracas... Estamos viviendo una época intensa de transformaciones, de grandes transformaciones. Además, estamos en un momento, una semana de grandes conmemoraciones históricas para nuestro país. El día de ayer conmemorábamos los 242 años de nacimiento de nuestro padre Bolívar, el libertador de América. ¡Viva Bolívar! Que ha inspirado nuestra revolución, junto con el comandante Chávez, que fue capaz de rescatarlo, de bajarlo de las estatuas y llevarlo al pueblo para, con su pensamiento, su acción, su historia, poder constituir el movimiento más fabuloso que ha conocido nuestra América en finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y por eso, con orgullo, nos decimos bolivarianos y por eso, con orgullo, estamos en medio de esta revolución, que es una revolución socialista, humanista y bolivariana. Pero además también estamos a pocas horas, a pocos días de celebrar una nueva épica electoral en medio de bloqueo, en medio de sanciones, en medio de agresiones, que ya tienen más de una década intensificadas hacia nuestro país, que culmina este proceso electoral, a pesar de ser un proceso electoral local, proceso electoral de elección de alcaldes y concejales,
que es la primera línea del poder público clásico en el pueblo, culmina un ciclo electoral que trató de ser vulnerado, que trató de ser atacado, que trató de ser destruido por las fuerzas oscuras de la derecha, por las fuerzas oscuras del imperialismo, por las fuerzas oscuras del fascismo. Un ciclo que precisamente vamos a cumplir un año también, dentro de pocos días, y ustedes, muchos de ustedes, más de 570 compañeras y compañeros de casi 80 países que nos acompañan, van a tener la oportunidad de ver, de acompañar, de vivir junto a nuestro pueblo y junto a nuestro presidente. Vamos a cumplir un año este 28 de julio de una de las jornadas más importantes de nuestra revolución bolivariana. En estos 26 años hemos atravesado todo tipo de circunstancias: saboteos, golpes de Estado, golpes petroleros, manipulaciones mediáticas constantes, hemos soportado intentos de magnicidio. Hoy, cuando vemos en las guerras que se desarrollan lamentablemente en el mundo, la utilización de drones con fines de destruir posiciones enemigas, debemos recordar que casi que el primer caso documentado de la utilización de un dron con fines bélicos y con fines terroristas ocurrió aquí en Venezuela, a escasos kilómetros, 2-3 kilómetros de aquí, en el año 2018. Se intentó asesinar al presidente de la República, al alto mando político, al alto mando militar, embajadores y embajadoras que acompañaban un acto. Y eso fue quizás el evento más vergonzoso que hemos vivido en los últimos años, pero que condensa toda la maldad y todo el mal sentimiento que tiene esa clase o desclase política de la ultraderecha venezolana aliada con la ultraderecha latinoamericana y europea y norteamericana. Pero también hemos vivido bloqueos, nos han congelado cuentas, nos han robado activos, nos han confiscado bienes, nos persiguen en todo el mundo. Países que se dicen defensores de los derechos humanos nos han perseguido, nos bloquearon el acceso a las vacunas durante la pandemia COVID-19, nos bloquearon el acceso a los instrumentos médicos, a los equipos, y además lo decían abiertamente desde Europa, desde los Estados Unidos, desde el fenecido Grupo de Lima. Querían ver morir al pueblo venezolano de COVID-19. Gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a los pueblos del mundo, gracias a la Federación de Rusia, gracias a la República Popular China, gracias a la República de Turquía, nosotros pudimos soportar esa eventualidad. Y no solo soportarla, porque todo esto que les digo en este momento, que fueron y que han sido ataques permanentes en contra del Estado venezolano, en contra del pueblo venezolano, no nos han logrado doblegar ni un milímetro, no nos han logrado retroceder en ningún momento. Todo lo contrario, nos han fortalecido, nos han hecho más grandes,
con un liderazgo del presidente Nicolás Maduro fortalecido, dirigiendo los destinos de esta revolución, dirigiendo los destinos de este gobierno y avanzando, construyendo prosperidad en todos los frentes. Desde el año 2018, cuando lanzamos el programa de recuperación y prosperidad económica, el presidente Nicolás Maduro al frente, hemos logrado estabilizar nuestra economía, hemos logrado iniciar una senda de crecimiento económico, de prosperidad, que ya ha vivido más de 17 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB. Y hemos recuperado nuestra industria petrolera con esfuerzo propio, ya que estamos bloqueados para acceder al financiamiento internacional. Hemos recuperado nuestra industria alimentaria. Hemos desarrollado quizás el milagro agrícola más importante que ha contemplado el continente americano en los últimos años y podido abastecer a nuestro pueblo de alimentos que también les fue negado. Y hoy esa resistencia transformada en ofensiva y transformada en victoria nos permite convocar esta gran cumbre y nos permite ofrecer nuestro espacio, nuestra tierra, nuestra patria, nuestra fuerza política a todos los pueblos del mundo para exigir, para exhortar a los líderes del mundo, a exhortar a las grandes potencias, a las medianas potencias, a todo el mundo, que es necesario de una vez por todas iniciar un verdadero proceso de paz. Paz con justicia, como es la paz bolivariana, que ayer celebrábamos su natalicio y lo decíamos. Bolívar quizás fue el primer gran pensador en hablar de la paz, en el medio de una lucha por la liberación. Escuchábamos las palabras del compañero de la Juventud del Frente de Liberación de Mozambique, que hace 50 años lograba también liberarse de las colonias europeas. Bueno, acá lo vivimos hace más de 200 años también, como lo vivirá Palestina también, porque los destinos de los pueblos es la libertad, es la independencia, es la soberanía. Fue el pensador que comenzó a decir que la única forma de encontrar la paz es con la justicia. Y hoy esta cumbre de los pueblos es una cumbre por la paz y por la justicia. Y no la justicia, esa justicia que dicen defender organismos internacionales, que es una justicia acomodaticia, una justicia cooptada por las grandes potencias. No, es la justicia popular, es la justicia de los pueblos, de la verdad, de la liberación verdadera. Y Caracas y Venezuela es el espacio para que desde acá gritemos al mundo, los pueblos del mundo, que debemos construir esa ruta por la paz. Hoy, cuando el imperialismo global, ese imperialismo global que existe, agrede a Palestina, aquí se han hecho exposiciones dramáticas de la situación de Palestina. Una situación que no empezó el 7 de octubre de 2023, querido embajador, querido compañero. Una situación que comenzó en 1948 con la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus tierras, con la creación de un enclave militar
sionista, y que por más de 75 años, 77 años, ha estado aniquilando a todo un pueblo, que se niega a morir, que resiste y que vence, porque estamos seguros que Palestina vencerá, y estos ojos, esta generación, verá una Palestina libre, una Palestina próspera, una Palestina soberana, como ha sido durante milenios, porque Palestina es un pueblo milenario. Y estos 77 años, 78 años no van a mermar ni a milanar a un pueblo milenario capaz de construir sabiduría, prosperidad, paz, justicia. Y el imperialismo se lanza contra eso y nos pone un reto importante. Porque quizás, como ha dicho el presidente Maduro, Palestina es la causa de la humanidad. No es una causa regional. Palestina no es un problema religioso. Es una causa humana, de justicia, de soberanía, de libertad, de derecho, incluso del derecho internacional y de la justicia internacional como la conocemos en los mundos multilaterales, en el mundo de las Naciones Unidas. Es una causa justa por donde se mire. Y es el dolor y es el punto de inflexión del nacimiento de una nueva era. En Palestina nos estamos jugando el destino de la humanidad misma. Por eso que estamos tan seguros que vamos a vencer. Y más temprano que tarde veremos a las niñas y a los niños palestinos caminar, correr, jugar, crecer en su territorio. Pero también el imperialismo es capaz de inventarse amenazas para mantener una tensión ficticia en este momento de decadencia, como también lo decían los compañeros que me precedieron, y se inventa como se inventó en los años 50, en la época post-Segunda Guerra Mundial, y se inventó la amenaza del comunismo. Hoy se inventan nuevas amenazas. En Europa hablan del islamismo y persiguen a los pueblos islámicos por sus creencias. En América se persiguen a los migrantes. Se han inventado dos amenazas, el fascismo ha inventado dos amenazas, el fascismo como expresión del imperialismo, para dañar nuevamente a los pueblos del mundo, para subyugar nuevamente a los pueblos del mundo. Ya no es el comunismo la gran amenaza, porque quedó demostrado que no es el comunismo ninguna amenaza. Y ahora es el islamismo y los migrantes la amenaza de los pueblos, la amenaza a ese occidente retrógrada, a ese occidente decadente, ese occidente sin conocimiento, sin soporte intelectual. Y nos corresponde a nosotros, en ese llamado a la paz, también defender los derechos de los pueblos del mundo, defender el derecho de los migrantes, defender el derecho de las creencias, de todas las creencias del mundo. Tenemos, compañeras y compañeros, una tarea sumamente importante, pero sumamente hermosa también. Y cuando nos convocan a esta cumbre, debemos siempre reflexionar que cuál es el saldo organizativo, el saldo que vamos a obtener después de la realización de este evento, después de este encuentro
que tenemos acá. Y creo que nos atrevemos a sugerir en esta tribuna que es necesario que aceleremos la marcha en la organización de todos los movimientos sociales, políticos, de las distintas corrientes revolucionarias, las distintas corrientes progresistas, de los defensores del ambiente, de los derechos de la mujer, de los derechos de los migrantes, de los derechos de los distintos colectivos, de las minorías, de todas las comunidades. Debemos crear un gran frente que nos permita organizarnos, enfrentar esta batalla y vencer en esta batalla. Esa es nuestra responsabilidad hoy acá. El diagnóstico lo tenemos, la realidad la tenemos allí enfrente, la vivimos constantemente, la hemos analizado, la hemos estudiado, somos protagonistas en muchos casos de ella, somos víctimas en otros casos. Y cuando el presidente Nicolás Maduro Moros propone la realización de una cumbre, una gran cumbre mundial en favor de la paz, en contra de la guerra, por el derecho del pueblo palestino, por el derecho de todos los pueblos del mundo a ser libres, soberanos, a la libre autodeterminación. Es nuestra responsabilidad como movimientos sociales, como movimientos políticos, como organizaciones colectivas, empujar en la realización de esta cumbre. Así como los movimientos sociales de América Latina derrotaron al ALCA en su momento, porque no fueron los gobiernos quienes derrotaron al ALCA. El origen vino de la convocatoria que hicieron esos grandes líderes como Hugo Chávez, como Fidel Castro, que convocaron a los pueblos del mundo a movilizarse. No nos podemos olvidar nunca del comandante Chávez en Canadá, él solo, contra todos los países de la América, excluida Cuba, levantó su mano y convocó a los pueblos del mundo. Y vaya que estábamos solos en esa época como gobiernos, pero no como pueblos. ¡Que viva! Y logramos emprender una épica que en menos de 10 años ya estaba sepultando ese proyecto colonial que se llamaba ALCA. Y surgió el ALBA, y surgieron los movimientos, y conseguimos importantes triunfos y avances, protegiendo derechos, conquistando nuevos derechos. Evoquemos ese espíritu, porque tenemos la fuerza, hoy tenemos la fuerza en los pueblos del mundo. No estamos en mera resistencia. Debemos pasar y estar en ofensiva. Y se lo decimos desde aquí, desde Venezuela, donde la hemos vivido y donde podemos exhibir realmente los triunfos que podemos exhibir. Quiero culminar estas palabras de instalación de esta cumbre de los pueblos por la paz y en contra de la guerra. Bueno, saludando a todas las delegaciones que nos acompañan. Ya decía, casi 80 países nos acompañan, especialmente, bueno, aquí tenemos la bandera de México, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Uruguay, que andaban por allí con el mate también, Chile, Paraguay, Colombia, Argentina. Saludo especial también a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, a quienes les pedimos un especial aplauso, que nos acompañan el día de hoy, que también es una referencia de la ofensiva que tienen que hacer los pueblos del mundo y las victorias que tienen que conseguir.
Bolivia, la Huipala está por allá también, Costa Rica, bueno, Namibia, Ecuador, Irán, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un gran abrazo, compañeros y compañeras, Colombia Humana, bueno, todos los movimientos que nos acompañan, Brasil, Morena está por acá también, bueno, todos. Tenemos Azerbaiyán, Kazajistán, bueno, países de el Asia Occidental, el Asia, el Eurasia, Europa, América Latina, África, bueno, Portugal, si lo nombro todo, no terminamos el discurso. La Federación de Rusia. Y bueno, felicitarnos y felicitarles y animarles a que esta cumbre resulte en la organización mayor, en un nivel superior de organización al que ya tenemos, para que podamos ir a las batallas, a las hermosas batallas y a las hermosas victorias que nos esperan como pueblos libres del mundo. Un abrazo, camaradas. Hemos escuchado las palabras de instalación oficial de esta cumbre de los pueblos por la paz y en contra de la guerra por parte del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de nuestro país, de Iván Gil. Esta cumbre de los pueblos es por la paz y por la justicia popular, la justicia de los pueblos, de la verdad, de la liberación verdadera, y Caracas es el espacio para gritarle al mundo que debemos construir esa ruta por la paz. Denunció el genocidio que se está viviendo, se unió a las palabras de los panelistas para denunciar el genocidio que está ocurriendo por parte del Estado sionista de Israel. Se solidarizó con el pueblo palestino. Nosotros continuaremos acá en la cumbre de los pueblos por la paz y en contra de la guerra en el espacio de articulación política eficiente a la ofensiva política de estos tiempos y finalmente el cierre de la cumbre. ¡Vivan los pueblos de nuestra América! ¡Vivan los pueblos del mundo! ¡Vivan las causas justas! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! Así es, mira, estamos dando esta cobertura, aquí estamos en el Teatro Teresa Carreño, eso veían en la parte interna, pero acá estamos también en la parte externa y nos acompaña Nicanor Moscoso. No queríamos dejarlo por fuera y agradecemos su tiempo de espera, profe. Sé que, bueno, nos está acompañando en lo que tiene que ver con esta veeduría, ya este domingo es la elección, queríamos, bueno, ¿cómo ha visto todo este proceso? Bueno, no es la primera vez que acompañamos a estos procesos electorales de Venezuela. Hemos estado acá desde el año 2004 por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Hemos participado en las diferentes etapas de lo que se relaciona a las auditorías previas al proceso electoral. Es un proceso que es muy tecnificado con máquinas electrónicas y pues hemos venido en esta ocasión, el día sábado, para presenciar las auditorías de predespacho, que lo llaman, que no es otra cosa que revisar estadísticamente que las máquinas, que todo el kit electoral que se envía a los centros de votación cumpla con los estándares necesarios. Se hace incluso un simulacro de inicio de las votaciones, del proceso de votación y cómo va a ser el cierre y luego el envío de las actas para el conteo definitivo de los votos. ¿Cómo ha sido esa interrelación con los actores políticos? ¿Han podido tener encuentros? Sí, mire, normalmente tenemos encuentros con los representantes de los partidos políticos. En las auditorías están alrededor de 30 organizaciones políticas las que participan con candidatos para alcalde, con quienes compartimos y nos dan sus inquietudes. Nosotros se las llevamos al CNE y mantenemos una interrelación entre lo que está sucediendo y lo que ellos tienen como aspiración para poder llevar adelante adecuadamente las elecciones. Ellos siempre han manifestado que creen y consideran que el sistema electoral venezolano es confiable,
confían en los resultados que entregan. El resto que se da en este país es netamente político, como sucede en todos los países de América Latina, y no solamente de América Latina, sino incluso de los Estados Unidos. Hablábamos fuera de cámara con el doctor y nos recordaba, porque vamos a cumplir un año, se va a cumplir de esa elección del pasado 28 de julio del año 2024, la reflexión, ¿qué le queda? Además, ustedes han sido veedores desde el año 2004, ¿qué experiencia les queda a ustedes además de lo que fue este proceso? Bueno, yo creo que fue muy importante el proceso de las presidenciales del año 2024, el 28 de julio. Nosotros en aquella ocasión, por ser una elección de mayor magnitud, el Consejo Nacional Electoral y el CELA firmaron un convenio en el que participamos por 2 meses en casi las 20 auditorías en las que compartimos con todos los candidatos y los representantes de los candidatos en esas auditorías. Sí. Al final estuvimos el día de las elecciones, estuvimos presentes cuando el CNE entregó con todos los problemas que tuvieron de ataques cibernéticos a su sistema, que lo supieron soportar adecuadamente, y entregaron un resultado que se ratificó al día siguiente con el 100% de las actas escrutadas, se proclamó al presidente Maduro y luego pues vinieron los temas que son de conocimiento público, las protestas que se dieron de todo ámbito de parte de quienes perdían las elecciones pero que se consideraban que le habían hecho fraude. Algo similar a lo que hizo el presidente Trump cuando perdió las elecciones con Biden hace más de 4 años. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia abrió un proceso que pidió a que todos los actores políticos, todos los partidos lleven sus quejas al tribunal. Se presentaron los partidos y los que auspiciaban al candidato González, que era el que protestaba por los resultados, indicaron que no tenían actas, que no habían hecho control electoral. Lo mismo manifestó el abogado del señor González, es decir, ellos no tenían actas con que respaldar su protesta. En ese caso ya lo que quedaba es hacer el peritaje. Nos invitaron a que seamos observadores del peritaje, en el que se pudo hacer una proyección estadística de los resultados y con eso pues dieron definitivamente que el CNE había dado el resultado definitivo, se respetó la institucionalidad y se posesionó el presidente Maduro para un nuevo cargo. Doctor, un mensaje ya a los venezolanos para cerrar, disculpe lo breve la entrevista, pero bueno, el tiempo de televisión es oro. Dadas las garantías, están dadas todas las garantías, la transparencia del voto, usted como veedor internacional, independiente de un organismo como el CELA, ¿qué mensaje le puede dar a los venezolanos? Bueno, que salgan a votar. Hoy van a tener una elección de alcaldes, de miembros de los consejos municipales, en donde ustedes van a elegir quién es el que administra su ciudad, su pueblo, su parque, sus calles, son los que van a administrar su vecindario. Y ahí no hay sino de tomar la mejor decisión y que la tomen ustedes y no permitan que sean otros los que elijan, sino que salgan ustedes a votar y cumplan con ese deber ciudadano. Tienen un extraordinario sistema de votación y pues aprovechen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, así que ya saben, estamos acá en el marco de la Cumbre de los Pueblos, pero hemos querido tener esta oportunidad sin duda vital e importante de cara a lo que será esta elección. Ustedes van a estar, bueno, ya han estado antes. Ya han estado antes, se quedan. Así, nos quedamos hasta la elección el día 29 y nos vamos ya con el resultado definitivo. ¿Cómo ha visto Venezuela? Tranquila. Bueno, me alegra el progreso que está teniendo, los cambios radicales que han existido. La información que tenemos, bueno, vemos la economía cómo se está desarrollando y el hecho de que el principal petróleo que tienen ustedes, el año pasado estaban en 900.000 barriles diarios de producción, hoy están superando el 1.060.000 barriles y eso es importante para ustedes. Gracias. Además, un clima de paz, ¿no? Gracias a Dios no ha habido ningún tipo de hecho violento y no, campaña está lo más tranquilo. Yo creo que ya está el pueblo acostumbrado a votar y ya lo del 28 de julio del año pasado quedó totalmente enterrado. Gracias. Gracias. Bueno, Nicanor Mocoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Así que bueno, Venezuela, tenemos la cita este domingo, vamos a estarlos acompañando. Por lo pronto, sigan en la sintonía de Venezolana de Televisión, síganle el caso y lo que es este gran congreso de los pueblos que se está desarrollando acá en la ciudad capital. Se les quiere, cuídense mucho.